Bien, vamos a comenzar de una vez con una pregunta que la vez pasada quedó pendiente. Bueno, no era propiamente una pregunta, era un gran tema que es el tema del miedo. Entonces vamos a investigar sobre nada menos que el miedo. Espero que nadie se llegue al pánico. Y vamos a comenzar por el comienzo de todo, que es la realidad de lo que eres. No eres este cuerpo, no eres un personaje, no eres la mente. Eres aquello donde todo esto aparece. Aquello donde aparece un personaje, aparece una mente, aparece un cuerpo. Aquello que donde todo esto aparece. Podemos llamarlo conciencia, espacio, campo de energía, absoluto, ser. ¿Sí? Eres aquello donde todo esto aparece. El asunto es que en algún momento, aquello donde todo esto aparece, personaje, creyó por algún momento, en algún momento creyó que no era el campo de donde todo aparece, el espacio donde todo aparece, sino el personaje que aparece, el personaje que aparece, ¿sí? De esto hemos hablado ya en otras ocasiones. El niño se le coloca un nombre, se lo señala como alguien y empieza a crearse un sentido de identidad separada de un yo. Entonces, en ese momento desaparece el espacio donde eso aparece y queda como el gran protagonista, yo, el personaje, el gran protagonista de mi vida, ¿sí? Todo esto es un sueño, una ilusión. Digo, desaparece el espacio donde todo esto aparece. El espacio donde todo esto aparece nunca desaparece, pero para el personaje parece que desaparece ese espacio porque no lo ve al estar identificado con el personaje, ¿sí? Pierde la perspectiva de lo que es, queda dormido en el sueño. Y ese es un proceso en el que ocurre, le ocurre a un bebé, ¿sí? El bebé nace, no hay personaje, el bebé llora, no hay personaje, el bebé intenta caminar, no hay personaje, el bebé está feliz, no hay personaje, pero de repente empieza el aparente, empieza realmente, empieza a organizarse la aparente realidad de un personaje con la cual está identificado, ¿sí? Con la cual se empieza a identificar. Entonces, entra en escena el personaje, comienza la historia de mi vida. El personaje no tiene realidad. Mi vida tampoco tiene realidad porque si no hay personaje, ¿de quién es esa vida? De nadie. Pero desaparece la perspectiva de la realidad que eres, el espacio donde tú aparece. Aparentemente desaparece ese espacio, siempre va a estar al alcance de la mano, al alcance de cualquier momento presente.
En los momentos más felices de la vida, en los momentos de presencia total, nos encontramos ahí, en ese espacio donde todo aparece. No hay personaje, no hay búsqueda, no requiero algo para ser feliz en el futuro, no necesito nada. Sí, pero aparece el personaje, sí, y parece real. Es realmente un sueño, es un sueño, sí. Con ello, con ese aparecer, entra en escena una cantidad de elementos que le van a ayudar al personaje a establecerse como aparente realidad. Entonces se crea un campo de energía donde ese aparente personaje parece real, ¿sí? Al entrar en escena ese personaje con un nombre, con un cuerpo con el cual está identificado, ¿sí? Con una pequeña o larga historia, dramática o feliz, al entrar en escena aparece el miedo. Y inmediatamente aparece el miedo. Simultáneamente aparece el miedo. Puede que no se lo vea, que no sea evidente, pero está ahí. Está ahí. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan esa escena de Matrix? Cuando a Neo lo prácticamente lo secuestran, lo meten en una habitación, le quitan la camisa y le colocan en el abdomen un bicho, ¿sí? Un bicho que es como que entra por las vísceras, ¿sí? Es como si le inocularan el miedo, ¿sí? Cuando te organizas en el espacio-tiempo como personaje, poco a poco te están inoculando el miedo. Es justificable tener miedo, ¿sí? Se vive en el miedo y aunque no se note, aunque no sea visible, ¿sí? Uno de los grandes aliados del personaje es la mente, así como el cuerpo y la historia, o sea, el tiempo. Es la mente, porque inmediatamente el personaje va a querer, el miedo va a querer obtener seguridad en algo, afianzar su aparente realidad, afianzar su aparente realidad, ¿sí? Y con ello va perdiendo la perspectiva de la realidad, que la verdadera realidad, que es el espacio donde todo aparece, incluso el miedo, el personaje, etcétera, y toda su historia, etcétera, etcétera, ¿sí? La mente es una de las herramientas aliadas que van a ser aliadas del, la mente en sí misma no es mala, pero va a ser usada para justificar todo lo que es la realidad del personaje, que es el personaje de identificación con el cuerpo. Si hay identificación con el cuerpo, hay miedo, porque el cuerpo lo pueden atacar, le puede dar hambre, le puede dar frío, todo le puede pasar. ¿Qué es lo que me da seguridad? Todo lo que defiende el cuerpo. Obtener riquezas materiales, la seguridad de una familia, afecto. Toda la vida del personaje está basada en el miedo y en el obtener. Y la mente es
Biológicamente hablando, la mente es la estrategia de sobrevivencia del personaje aparente, ¿sí? Porque la mente le va a decir cómo sobrevivir. La forma humana no tiene garras, no tiene colmillos, no tiene, sí, para defenderse de otras especies. Tiene la mente, ¿sí? De ahí que, por ejemplo, vemos que hay culturas muy espirituales donde el desarrollo de la mente no es muy intenso. Y la cultura occidental no es muy espiritual, pero el desarrollo de la mente ha sido impresionante, porque todo lo que es ciencia y tecnología es el desarrollo de la expresión de la mente, cómo establecerse en el espacio-tiempo de manera cómoda, segura, seguridad, etcétera, etcétera. ¿Sí? La mente en sí misma no es mala. Todo esto es expresión de la vida en estado de identificación con un personaje. ¿Sí? Entonces, todos los miedos se vuelven más visibles a medida que el niño eh, trata de, a medida que el bicho aquel del miedo es inoculado en su sistema, ese bicho hace parte de todo su sistema de pensamiento, emocional, todo, todo. Es como un virus que está en todo el sistema, ¿sí? No es visible, sí, pero es parte del sistema, de su psiquis, de sus emociones, de su cuerpo, ¿sí? Entonces, si el personaje es la identificación con el cuerpo y el cuerpo puede morir, puede enfermar, puede tener frío, puede tener hambre, ¿qué es seguridad? Seguridad es atender todas esas necesidades. ¿Y cómo las puedo atender? Con la mente que me va a decir cómo puedo obtener, 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 obtener para estar seguro y luego morirse. Sí, estoy diciendo la manera cruda porque así es. ¿Sí? El personaje cree que es un cuerpo, está identificado con el cuerpo, entonces el destino del personaje es la muerte. El personaje nació y va a morir, está sentenciado. ¿Sí? Entonces es muy paradójico porque la vida del personaje es un drama, una tragedia. Estar seguro, estar seguro, estar seguro, buscar placeres para entretenerse, 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 tratar de estar seguro. La mente le ayuda porque hay que trabajar, conseguir dinero, esto, lo otro, profesión, riquezas materiales, una casa, un apartamento, negocios, un carro, todo esto para la mente, la mente, la mente, y de repente se muere, ¿sí? Termina la vida del personaje. Digamos que la película termina, pero la película cuando termina, ¿qué pasa? La pantalla donde se proyectó esa película sigue estando ahí, ¿sí? Puede suceder que antes de que termine la película te des cuenta de que la pantalla donde la película y tú te proyectas está ahí y que tú eres eso. Tú eres la pantalla, no eres la película, ni el personaje, ni el drama, ni la historia, nada de eso, sino que eres la pantalla donde se proyecta semejante película, semejante drama, ¿sí? Entonces despiertas. Si te das cuenta antes de la supuesta muerte que no existe,
despiertas y sabes que no puedes morir porque no eres este personaje, no eres este cuerpo. Esto es solo una manifestación en la pantalla de lo que eres. Eres tú manifestándose, ¿sí? En el espacio-tiempo. Eres tu conciencia o pantalla manifestando esto. Pero si no ocurre ello, entonces, ¿qué sucede? Que se vive en el miedo a la muerte, en la defensa del cuerpo y en el miedo y en la necesidad. Porque siempre va a haber algún juguete, algo que consigas que te vaya a entretener, ¿sí? Conseguir una casa, ahorrar con mucho esfuerzo y conseguirla y por fin pagar la última cuota de la hipoteca y ser feliz en ese momento. Después eso se da por hecho y empieza el aburrimiento. Debe haber otra cosa, ¿sí? Así pasa con toda la seguridad que te ofrece la mente. La mente siempre va a encontrar una manera de darte una aparente seguridad, pero eso nunca te va a colmar realmente. Algunos, para no ver esa parte, se vuelven adictos al trabajo, adictos a comprar, adictos al alcohol, a lo que sea, con tal de que no se pueda ver la confusión enorme, ¿sí? Y lo que implica estar identificado con el cuerpo, ¿sí? Bien, cualquiera me puede interrumpir y puede, o puede escribir en el chat sobre lo que voy diciendo, si no es claro. Hasta ahora estoy comenzando. Sí. Entonces el miedo está ahí presente, a veces no es notorio, pero está ahí, latente o evidente, ¿sí? Tiene que ver con este cuerpo y con las necesidades, obtener, 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 ¿sí? Cuando hay un despertar, cuando hay un darse cuenta de que no eres el personaje, no eres la aparente vida de ese personaje, no eres esa identificación con el cuerpo, supongamos sucede el soltar, ¿sí? De todas estas referencias. Puede aparecer el miedo latente. Cuando está a punto de soltar todo esto, cuando te das cuenta de todo esto, voy a referirme a algo que alguien preguntó en una ocasión que me parece muy importante. ¿Qué pasa si pierdo el miedo? Si pierdo la mente, si me deshago de esa mente que apunta a todas mis necesidades, entonces voy a perder el control de mi vida. Todo se va a volver caos. ¿Sí? Una excelente pregunta. ¿Sí? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque creo que soy un personaje y la mente es la que me ha mostrado el camino de obtener seguridad en algo, en una casa, una familia, esto, cualquier juguete. ¿Sí? ¿Qué pasa si despierto y pierdo la mente? Descontrol absoluto, miedo, caos. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Es lo único que conozco. Es el único norte que ha tenido esta aparente vida de personaje en el espacio-tiempo. Voy a terminar debajo de un puente mendigando o quién sabe cómo. ¿Sí? Ahí el miedo está crudo, crudo y se puede ver con toda claridad. ¿Sí? ¿Qué pasa si no escucho la mente? Empieza el miedo porque la única seguridad que conoce el personaje es su mente. Él cree que es la casa, pero no es su mente, porque es la mente la que le ha dicho eso. Es la mente la que lo ha guiado, ¿sí? Y la mente está guiada por el miedo.
el miedo a la muerte. El miedo que implica identificarse con el cuerpo es miedo a la muerte. ¿Qué pasa si suelto la mente? Miedo, ¿sí? Es un abismo, un salto al vacío, me voy a estrellar, ¿sí? Desde el punto de vista del personaje es una pregunta razonable, ¿sí? Entonces, siempre que estás en un aparente camino espiritual, va a haber momentos en que el miedo se suelta, perdón, en que la mente se suelta y va a aparecer el miedo, donde va, porque ese miedo pone en duda toda la aparente seguridad, todo aquello en lo que he puesto la seguridad de mi aparente vida. Ese miedo pone, sí, es en todo momento que la mente se hace a un lado y se suelta un poco todo esto, se afloja un poco porque es una enorme carga vivir con el personaje, ¿sí? Se afloja un poco las tensiones, puede suceder en algunas mentes, cuerpos, que el miedo se hace más evidente. Mi vida va a ser un descontrol, voy a perderlo todo y voy a terminar en la calle. Mira, tanto es el miedo de muchos personajes que terminan consumiendo drogas en la calle. El miedo se apodera de esas mentes y lo que temen se realiza o sencillamente se realiza por su propia dinámica destructiva y confusa del propio personaje, ¿sí? Sin embargo, sigue siendo una película en una pantalla proyectada, ¿sí? Pero volvamos al asunto, porque es muy importante esta pregunta sobre la cual, claro, el personaje dice, si no escucho ya la mente, todo esto será un caos total, porque la mente ha sido eh, el único norte, la única brújula para señalar el camino de la aparente vida de un personaje aparente. Si vamos a ver bien, el personaje no existe, ¿sí? Pero es lo que se le ha señalado su realidad aparente, que termina en muerte, ¿sí? Entonces, ¿cómo salir del miedo? Sí, sí. Como no estamos en terapia ni en psicología, porque en terapia se trataría de que el personaje controle el miedo, le haga su jueguito, lo calme un poco y le dé contentillo para que el personaje siga bien y pueda tener una vida bonita, ¿sí? Lo cual no está mal, es preferible que muchas otras cosas, pero igual es miedo también, ¿sí? Y algo no cuaja. El miedo siempre tiene que ver con el tiempo y con la mente, con el pasado y con el futuro. Miedo al futuro, a la sobrevivencia. Me quedaré solo, no tendré familia, no tendré hijos, bla, bla, bla. Todo eso es futuro, no está pasando ahora. El miedo tiene que ver con el pasado, algo me hicieron, alguien me hizo algo, tengo miedo de esa persona, siempre y cuando me la encuentro revuelca todas mis emociones, recuerdo algo que me hicieron. El miedo nunca es presencia, nunca está presente porque es una ilusión del personaje que vive en el tiempo. Si al personaje le va muy bien viviendo en el tiempo, sigue teniendo miedo. Lo que pasa es que lo tiene ahí debajo del tapete, ¿sí?
Entonces tiene una buena vida, riquezas económicas suficientes, puede que no sea rico, tuvo un buen trabajo, si es una persona mayor de pronto ya está pensionado, etcétera, etcétera, pero es terriblemente aburrida la vida. Miedo, por algún lado se ve, todo eso es miedo. ¿Qué hago yo con mí? Es el personaje atrapado en sí mismo, ¿sí? Aburrido, ¿sí? Eso es miedo, solo que se ve de esa manera. El miedo asume muchas formas: cansancio, tedio, aburrimiento, estrés, todo eso son formas del miedo. Pero volvamos al ejemplo anterior, el futuro. ¿El miedo es futuro o es pasado? El futuro. Me quedaré, me van a echar de la empresa, ¿qué haré? Todo eso es el drama de un personaje y es futuro, ¿sí? O pasado. Si te das cuenta de esto, en este momento el miedo desaparece, el miedo no existe, solo es un pensamiento en la mente en relación al futuro o al pasado, ¿sí? Ahora bien, el asunto es que estés presente y lo veas con total claridad, porque si no estás presente, el pensamiento, la mente seguirá y el futuro 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 de manera compulsiva y no va a poder parar, no va a poder estar presente, ¿sí? O el pasado, el pasado, el pasado. Le tengo miedo a mi papá, a mi mamá, me hizo tal cosa, tal otra, no quiero ir a la reunión familiar, bla, bla, bla. O un trauma, ¿sí? Todo eso son narraciones de la mente en las que creo a pie juntillas, ¿sí? Pero el miedo nunca está presente porque la presencia no conoce el miedo. El miedo es una ilusión de la mente, del pensamiento, futuro o pasado, ¿sí? Ahí está la dificultad. En el presente todo se da, en la presencia todo se da. Ahí está la dificultad de la mente, porque la mente lo que quiere es, dígame cómo estoy seguro de antemano, sin correr ningún riesgo, tal y como yo juzgo que es un riesgo. ¿Sí? Dime cómo estar seguro para no tener miedo antes de, ¿sí? Para que la vida no se me desordene porque la única cosa que conoce es la mente, ¿no? Pero todo esto que he descrito, la mente gobernando al personaje, es caos, es desorden, es confusión, es sufrimiento. Sí. Por más que te haya ido bien en la aparente vida, sigue siendo miedo, caos, sufrimiento, manifestado como aburrición, manifestado como necesidad, como cualquier tipo de necesidad. ¿Y ahora que yo qué hago? ¿Sí? Miedo a la vejez, a las enfermedades, todo esto. Ahora bien, si tú no eres nada de eso, esto es un sueño del cual se puede despertar. Al despertar del sueño, en la forma todo aparentemente sigue igual. Puede que todo aparentemente siga igual, pero no hay miedo, no hay necesidad, no hay identificación con el cuerpo. El aparente personaje parece estar ahí, pero no hay identificación con él. Entonces, la energía que se dispone
es totalmente diferente. Es expansiva, no es contraída en el yo, sino expansiva. Confía, puede dar un salto al vacío, ¿sí? Es como la energía de un niño cuando juega, ¿sí? No hay personaje. La mente está más silenciosa. La mente cumple una función completamente práctica, ¿sí? Porque la mente y la memoria son útiles, pero tienen una función práctica. No dictamina ni juzga, porque ¿cómo, a qué habría que juzgar si no hay identificación con un cuerpo ni con un personaje? ¿Sí? Tampoco hay miedo a la muerte, porque ¿cómo va a morir lo que nunca nació? ¿Sí? Si tú no eres un cuerpo, no puedes morir. Tú eres el espacio donde ocurre el cuerpo, la mente, el personaje, el miedo y todas las ilusiones, como se expresen, tenga la forma que tengan en cada uno de los aparentes personajes que hay, tendrán aparentemente una forma distinta de expresarse la ilusión de ser un cuerpo, ¿sí? Algunos serán multimillonarios, otros serán pobres, otros serán de clase media, vaya uno a saber. Pero esa es la recreación del mismo sueño, del sueño de la identificación con un cuerpo. Entonces, en la presencia que eres, en este momento no hay miedo, porque no hay presente, no hay futuro ni hay pasado. Siempre que hay miedo hay futuro y hay pasado y hay un pensamiento que está involucrado en ello. Por ejemplo, el miedo a que me echen de la empresa, eso es futuro. En alguna ocasión me echaron. Gracias. Realmente no estaba, estaba como, el aparente personaje estaba como listo para eso. No pasó nada. Muchas cosas, si tienen que cambiar, van a cambiar. Porque nunca ha habido un personaje, es solo la vida que se estaba moviendo. Sí, allí de manera confusa, pero se estaba moviendo así. Nunca hubo un personaje. El personaje cree que eligió estudiar una carrera. Nunca hubo eso. Ya todo estaba preparado, hasta el trabajo que necesitaba para graduarse. En medio, incluida toda la confusión que aparentemente había en ese personaje aparente. ¿Sí? El miedo es una ilusión, el personaje es una ilusión, es un sueño, del cual puedes despertar. Siempre que la mente tiene mucha energía, si la mente es muy fuerte allí, el trabajo es ver lo que hace la mente, ver lo que hace la mente. No escuches la mente, ¿sí? Ahí es donde de nuevo aparece el miedo. Si no escucho la mente, ¿qué va a hacer de mi vida? ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué va a hacer lo otro? Y ahí está la dificultad de explicar lo que no se puede explicar, porque en la presencia todo se te da, todo se te da, ¿sí? Eso no se puede explicar. La mente nunca lo va a entender. La mente está esperando que te dé una explicación para poder confiar, pero va a confiar en la explicación. Se trata de que veas lo que realmente eres.
no en confiar en más explicaciones de la mente, ¿sí? No más confiar en lo que la mente dice. Para cosas funcionales sí hay que escuchar la mente. Tengo que preparar un plato y la mente en la memoria tiene que el plato se prepara de tal manera, entonces lo preparo de esa manera. Pero la energía que hay ahí no es miedo, ¿sí? No es miedo porque no hay identificación con el cuerpo. Identificación con el cuerpo es muerte. Y es identificación con el cuerpo es necesidad, algo, necesito algo que me dé seguridad. No, el personaje anda en la total inseguridad, ¿sí? Porque busca la seguridad en algo que no es seguro, nunca. La mente nunca puede comprender la verdad. Por eso muchos buscadores espirituales se desinflan, se desilusionan cuando se les dice, la mente nunca va a entender la verdad porque la verdad no es un concepto. No busques explicaciones de la verdad porque nunca va a ser un objeto, ¿sí? Dicen, ¿cómo así? Entonces la búsqueda es inútil. Sí, es inútil. El buscador también. Es un sueño. Estás buscando lo que ya eres. Y lo que eres no se puede objetivar, no se puede explicar, coger. Si se pudiera explicar, sería limitado. Si se pudiera coger, sería limitado. ¿Sí? No tiene forma, pero manifiesta todas las formas. ¿Sí? Entonces, ahí la dificultad. Lo que eres no se puede explicar. Habrá momentos en que sea necesario dar un salto. Siempre lo digo, como aprender a nadar, tienes que dar un salto. No te sirven las explicaciones. Puede que en algún momento te sirvieran, reconozcámoslo, pero en el momento de saltar hay que saltar, ¿sí? Y vas a desaparecer ahí totalmente, ¿sí? Esa contracción, yo seguro aquí, no salto, pero explíqueme, al saltar desaparece totalmente todo eso y queda la total libertad, la total plenitud, la total entrega, ¿sí? Es lo que eres. Si se escucha la mente, se escucha la mente, nunca voy a saltar, nunca voy a aprender a nadar. Siempre va a haber una razón para temer. ¿Y si me ahogo? ¿Y qué pasa si no llegan a tiempo? ¿Y si no me ayudan? ¿Sí? ¿Y si tal cosa? ¿Y si tal cosa? Esto de la natación es simple, pero es aplicable a todo, aplicable a todo. ¿Y si tal cosa? ¿Y si tal otra? ¿Y si tal otra? ¿Y si tal? Así se queda la mente dando vueltas 20 años, ¿sí? Dándole vueltas a lo mismo, a veces sin poder dormir. Pero hay una buena noticia, tú no puedes hacerlo. Ocurre, nadie te va a dar una patada, o de pronto sí, para que, un empujón para que aprendas a nadar, ¿sí? Ocurre como tenga que ocurrir, porque el personaje quiere que es el que hace las cosas, cree que todo lo que ha ocurrido en el pasado las hizo él, y si él no continúa haciéndolas, va a ser el caos terrible. Nunca ha habido un personaje que haga algo. Todo ha sucedido.
y todo sucede, incluso el momento en el que aparentemente alguien se lanza y aprende a nadar, se suelta, la contracción se suelta y no se vuelve a cerrar, ¿sí? Habrá momentos en que se suelte y se vuelve a cerrar, se suelta y se vuelve a cerrar. Así es esto, así es esto. Satsang es soltar. Después de satsang, a las 2 horas se contrae. Según cada forma cuerpo es así. En algunos ya hay un soltar y queda ahí. Hay mucho miedo en quedar ahí, ¿sí? Mucho miedo. Porque la mente cree, el hacedor aparente cree que él ha hecho todo y que él puede controlar todo y que todo lo que ha pasado lo ha controlado él. Eso es un sueño, es un sueño, ¿sí? Nunca ha habido alguien, todo ha sucedido. Solo ha habido la creencia de ser una identidad separada que cree poder controlar la vida. Y entonces ha hablado mi vida, mi esto, con mucho orgullo o sintiéndose fracasado, depende del guión, ¿sí? Pero solo ha habido esa creencia. En la medida en que se ve esto, sucede el soltar por sí mismo. En la medida en que se ve claro esto mismo, sucede el soltar el miedo, soltar el personaje, soltar el control, ¿sí? Sucede por sí mismo, hasta que hay un punto en que la contracción no regresa, ¿sí? Una y otra vez, Rafael, en el aparente camino. Sí, Paqui. has dicho que sucede por sí mismo, ¿vale? Pero al mismo tiempo hay que dar un salto. Se supone que todo Saltos, eso sí, es la misma conciencia, no es el personaje la que da el salto para que suceda por sí mismo, ¿no? sí, pero tú eres la conciencia, Sí, 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 sí. correcto. Porque de pronto lo voy a decir de manera un poco cruda. Me sirve tu inquietud por esto, porque a veces se utiliza mucho la palabra conciencia y, alguien se puede imaginar la conciencia como un Espíritu Santo que te posee y entonces te lanza, ¿sí? No, tú eres la conciencia. No hay otro ser que te impulse a hacer algo. No hay, es que no hay, eso sería dualidad. Tú eres la conciencia, tú eres el espacio donde todo ocurre. La conciencia se informa, el ser absoluto se informa. Y en donde todo ocurre, ¿sí? El salto, incluida la confusión, el personaje, todo. Donde el anhelo de recordar se consuma totalmente. Y la conciencia se recuerda a sí misma como es. De tal manera que recuerda que nada de esto fue real y que nunca sucedió. Nada de la confusión fue real y que nunca sucedió. Lo de que nunca sucedió,
me llama mucho la atención lo de que nunca sucedió. Imagino que yo con la mente no lo puedo entender. Ten- claro, cuando uno despierta, pues entenderá todas estas cosas, pero tampoco me preocupa no entenderlo. Era un comentario. Ok, Que lo dices y digo, yo no entiendo ciertas cosas, me dan igual porque sé que no las puedo entender y tampoco, pero mm, sí. Pero, sin embargo, me gusta mucho lo que dices acerca de no necesitar entender, porque de eso se trata. Esto resuena en ti y en algún momento ese resonar hará clic, mm, ¿sí? Eso me gusta mucho. Esto no mm, funciona por explicaciones. Aparentemente, muchos pueden creer que sí, pero eso es una apariencia. Funciona por resonación, por cómo resuena allí, cómo resuena. No cómo lo entiendes, no, cómo resuena. Si resuena y te toca, eso queda y en algún momento tiene su propio hacer clic. Eureka, mm. lo veo claro, por fin. ¿Sí? El tiempo que tenga que sea necesario. En ese sentido, sí es correcto. No es necesario entender nada. Esto mismo, por ejemplo, no lo vas a entender, la mente no lo puede entender. Que no sea necesario entender nada. ¿Sí? No importa, no lo entiendes, no importa. Eso tiene su propio resonar. ¿Sí? Y en algún momento el agua hierve. ¿Sí? Gracias. Ok. Lo bello de todo esto es que es una aventura. Una aventura. No sabemos qué va a pasar. Nunca lo sabremos. En la forma. ¿Sí? Si la mente tuviera razón, la vida sería muy aburrida, incluso aunque logre lo que se proponía. Sí, debajo de eso va a haber mucho aburrimiento. En esto hay entrega y en esa está su belleza. Ahí es una aventura, es un viaje hacia lo desconocido. Sí, en ese punto, solo en ese punto, ya la mente suelta el control un poquito. ¿Sí? A la mente no le gustan los viajes hacia lo desconocido. Si la mente va a dar un paso, si el personaje va a dar un paso, por favor, firme el contrato de que va a pasar lo que yo espero que pase. Sí, sí. De antemano, asegúreme tal cosa y tal otra. Y porque si no, sí. En relación a lo funcional, por supuesto, si voy a comprar un carro, pues tengo que asegurarme de que funcione, sí, mínimamente. Pero me refiero a la aspiración del personaje de controlar todo como si se tratara de comprar un carro, ¿sí? No, no puede ser, no puede ser eso. La vida no es eso.
Entonces, cuando se dice es un viaje hacia lo desconocido, la mente queda paralizada en el silencio absoluto o en el miedo. Sí. Porque solamente un niño se entusiasmaría con decirle, vamos a jugar y va a ser algo, un viaje a lo desconocido. No sabemos qué va a pasar. Un niño saltaría, sí, ya, ya, empecemos. Todo puede pasar, ¿sí? Es la vida misma, no es un niño, no hay ahí un aparente niño identidad separada. Es la vida misma que en este cuerpo está expresándose, está rebosante, rebosante de amor, de, de entrega. El personaje quiere estar seguro de antemano, temen seguridades de antemano respecto a todo, no solamente lo funcional, todo, todo, todo. Es que, ¿sí? Es miedo, eso es miedo. Que lo puedas ver ya es una gracia suficiente. Que lo puedas ver ya es una gracia. Eso va a poner otra energía en movimiento, ¿sí? Y cuando se esté listo, cuando el aparente personaje que tiene fecha de vencimiento ya no requiere de esos juguetes de seguridad aparente, entonces se da el salto, sucede el salto. Aparece la confianza, empieza a sentir que está siendo guiado, que la presencia misma que es el universo, que Él es y que es todo, lo guía en cada momento, ¿sí? Y no requiere de las seguridades de la mente, aparentes, ¿sí? Ilusorias, que basta solamente con este paso, el del día de hoy, el de este momento, ni siquiera el del día de hoy, el de este momento, el de la próxima palabra, la próxima frase. Basta con ello. Y el viaje a lo desconocido es toda una aventura, ¿sí? Es pasión, pasión, pasión creadora. Bien, creo que esta pregunta tuvo mucho jugo, porque realmente es una pregunta poderosa, nada menos que el miedo. Así que, si les parece, vamos a dejar por ahora ahí. De todas maneras, voy a leer algunas cosas del chat. Ok, sí, la creencia en un personaje es falsa, pero eso hay que descubrirlo, hay que ver la falsedad de ello, ¿no? La ilusión de ello. Ok, si está bien, entonces vamos a dejar por ahora ahí. Gracias, Gustavo, por la pregunta y gracias a todos. Muchas gracias, Rafael. Bueno, bendiciones. Gracias. Bye bye. Gracias, Rafael. Bye. Gracias. Ok.